Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento del día o de la noche vas a estar escuchando tu programa, Hablando Claro. Soy Jessica Lockhart, directora del Instituto Internacional de Humanología y del Club Más Humanos, y tengo una vez más el enorme placer de contar con una persona que nos va a aportar, que nos va a contribuir, que nos va a inspirar, que nos va a enseñar, que de seguro va a compartir con nosotros gran parte de su conocimiento y de su visión del mundo. Como sabéis, todos los meses trabajamos dentro del instituto y el Club Más Humanos un tema humano, que es lo que hacemos dentro de la humanología. Y el tema que estamos manejando en el mes de agosto es el coaching. El coaching en toda su amplitud. Y hemos estado organizando diferentes eventos, diferentes actividades, proponiendo diferentes materiales, y entre esos contenidos hoy queremos presentaros a una coach profesional, a una persona que se dedica al coaching, que además pues tiene bastante conocimiento y experiencia, y creemos que os va a poder aportar bastante claridad y bastantes ideas sobre el coaching. Estamos hablando de Angie Garrido Ponce. Angie es magíster en la Administración de Empresas e Ingeniería Industrial como primera profesión, aunque también tiene otros estudios complementarios a la ingeniería, con especialización principalmente en el subsector de hidrocarburos. Yo me imagino que ahora os estaréis preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con el coaching, no? Bueno, pues un poquito de paciencia, que de seguro Angie nos lo va a explicar. Porque también es coach profesional en coaching empresarial certificada por Centrum, PUCP, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y EADA de España, y además es acompañante en bio-neuroemoción, una certificación creada y avalada por el Instituto de Enric Corberà de Barcelona, España. Entonces, a través del coaching y la bio-neuroemoción, Angie acompaña a las personas a gestionar el camino de percepción que les permitirá desarrollar una visión más amplia de los conflictos que están atravesando para trascenderlos e integrarlos de forma más positiva en sus vidas. Hay mucho más que contaros de Angie, muchísimos temas, muchísimas ideas, muchísimos conocimientos, pero no quiero retrasar más su presentación, así que vamos a darle paso a Angie. Angie, bienvenida. Qué enorme placer tenerte aquí en Hablando Claro. Ábrenos el micrófono y, por favor, saluda a nuestro público. Muy buenos días, bueno, por acá en Perú, buenos días. Encantada, Jessica, de poder coincidir nuevamente en este tema que a mí me apasiona muchísimo. De hecho, nosotros nos conocemos de una experiencia que tuvimos juntas cuando nos diste una charla tan inspiracional acá en Perú sobre la felicidad, y la verdad es que en gratitud también por haber coincidido contigo. Y bueno, el coaching para mí ha sido la herramienta que me ha permitido conectar con mi ser, ¿no? Y también poder eso ponerlo al servicio de otras personas, ¿no? De hecho, cuando uno está en la búsqueda, en mi proceso personal, me conecté con el coaching para poder comprender muchas cosas. Y eso es lo que me ayudó el coaching, ¿no? Y luego ya me ha encantado este tema del desarrollo personal, de contribuir con otras personas que de repente tienen la necesidad de ser acompañadas en su camino para encontrar de repente ellas, ¿no? Sus respuestas, o empezar con una semillita la búsqueda que cada quien, ¿no? En algún momento de la vida se decide a iniciar, ¿no? Entonces, para mí el coaching es una herramienta en la cual yo me he permitido entrar en mi ser, ¿no? En ese yo. Perdóname, Angie, que te interrumpa, porque precisamente el título de la entrevista de hoy es el coaching como herramienta de crecimiento. Entonces, tú lo que nos estás diciendo es que básicamente el coaching es eso, ¿no? Sí, bueno, sí, y en realidad es una forma, ¿no? Y una herramienta que te permite dar pasos en base al autoconocimiento, que tú puedas descubrir cosas de ti que a veces por tus creencias o por tu forma de ver la vida estás un poquito sesgada, ¿no? Y entonces el coaching te lleva de una situación A, pero sí que tiene que ver con cuánto te conoces
para que te desafíes y acortes esa brecha que te lleve al camino B. Entonces, realmente sí es una herramienta poderosa, inclusive por las preguntas que uno puede desarrollar en base al tema que uno trae para acompañar, ¿no? Entonces, de hecho, sí, te ayuda mucho al crecimiento personal. En Sí. la humanología nosotros integramos el coaching como una herramienta más. O sea, entendemos que hay personas que necesitan procesos de coaching en esa búsqueda de respuestas interiores, pero a veces necesitan un modelo a seguir, quizá a través de mentoría, o quizá necesitan otro tipo de procesos que no son precisamente una evolución guiada a través de preguntas y respuestas e introspección. Y por eso dentro de la humanología enseñamos a los humanólogos procesos de coaching, enseñamos todo lo que es la metodología y todo lo que son las técnicas y estrategias para poder hacer sesiones de coaching cuando así el cliente lo necesita. Y al cliente le damos la oportunidad de utilizar esas técnicas cuando es lo que necesita. Me encanta porque hemos dicho antes, y aquí el público que nos esté escuchando seguro que tiene curiosidad, hemos dicho antes que eres ingeniera, que te has dedicado a un tema que no tiene nada que ver con el coaching. Ahora que te dedicas, combinas las dos cosas, trabajas en coaching en empresas, trabajas en coaching personal o individual, en grupos. Háblanos un poquito porque cada coach tiene una especie de especialización. O sea, habitualmente el coach de familias se dedica solo a familias. No sé, háblanos un poquito de en qué nicho te metes tú o a qué te estás dedicando ahora. Bueno, estoy como que diversificando mi tiempo porque la ingeniería no le he dejado. Mm. Sigo todavía contribuyendo a la empresa en donde estoy con los conocimientos. De hecho, soy especialista en hidrocarburos por más de 23 años y continúo. Pero en esta búsqueda, lo que sí me dedico ya en los tiempos que tengo libre es a acompañar a personas a su crecimiento tanto personal como espiritual, ¿no? De hecho, para mí es importante, después de haber dedicado muchos años de mi vida a la parte de el hacer, complementar eso con la parte del ser. Y de hecho, a veces, y en mi caso, he sentido, ¿no? De que ese hacer me ha hecho como irme perdiendo de mi ser interior. Entonces, cuando conecté con el coaching, fue como un llamado, como le dicen, para que pueda integrar tanto mi hacer con mi ser. Y de hecho, creo que cada persona tiene un propósito individual importantísimo que tiene que ver con vivir en bienestar y plenitud. Y para poder eso, tenerlo como base y ya ir al propósito colectivo, que es lo que siempre, ¿no? O sea, ¿cuál es tu propósito? Y siempre uno dice, ayudar y todo, ¿no? O sea, porque estamos mucho en el dar, ¿no? Pero ¿cuándo es que nosotros nos damos? Y es que tenemos que estar completitos y llenos para poder expandir eso que tenemos dentro. Porque si no, realmente no estamos dando desde esa comprensión de uno mismo y esa humanidad que compartimos todos, ¿no? Porque a todos nos duelen muchas cosas y no es que le duela más o menos, cada uno en base a su interpretación tiene, y creo que compartimos mucho los mismos dolores y por eso es importante para mí trabajar en esa salud mental que conecte con la emocionalidad, porque de hecho lo que nos mueve es una emoción. Tenemos, así como muy introyectado en nuestra mente, que somos seres racionales, ¿no? Pero realmente cuando te da algún miedo es porque hay algo que se activó en tu organismo, o sea, y eso es parte de la emocionalidad. La emocionalidad nos mueve y de hecho de todo lo que uno va aprendiendo, pues las emociones no hay que verlas las que se llaman o dolorosas o negativas. La verdad es que no tienen ese concepto. Realmente las emociones están dadas como herramientas también para adaptarnos a una forma
de nuestro entorno, ¿no? Perdón. Y entonces, para mí es eso, trabajar en la emocionalidad y también eh, potenciar a las personas para que desarrollen sus propios poderes, que los lleve a vivir una vida en bienestar y plenitud, que eso es justamente creo que el propósito individual, tanto tuyo, mío y como todas las personas que nos están viendo ahora. Y realmente para mí eso es muy importante porque en todo este proceso yo recién siento que me he conectado con todo lo que hay dentro de mí, con estas herramientas poderosas que me dio el coaching, ¿no? El estar en estado de presencia, ¿no? Combinarlo un poco con el mindfulness, ¿no? Y ver también esa mirada curiosa que te da el no juicio, para que tú no desarrolles, o sea, y no te sesgues a la posibilidad de encontrar nuevas respuestas, porque lo que nos limita son nuestros propios juicios. Eso que aprendiste, ¿no? Durante toda tu vida y dices, no, las cosas tienen que ser así, ¿no? Y finalmente, cuando uno está tan sesgado y tan cerrado, no se permite el vivir una vida diferente, porque el cambio es constante. Entonces, hay muchas cosas que cuando uno está sesgado, cuando uno dice a rajatabla, esto tiene que ser así, ahí justamente es donde a veces uno mismo se crea el sufrimiento, ¿no? Porque no acepta las cosas como son. Y de hecho no vemos el mundo como es, sino como somos. Por eso es que deberíamos permitirnos y regalarnos esa mirada que nos permite ser como niños y tener esa curiosidad, que es algo que también en el coaching se dice, ¿no? O sea, tener esa curiosidad de poder mirar el mundo con otros ojos. Y justamente es a lo que yo voy, ¿no? O sea, de una percepción que trae el cliente o el consultante o quien quiera ser acompañado es cómo es que te puedes abrir a otras posibilidades, a eso que no te sesga, a eso que te permite avanzar y porque estás haciendo lo mejor que puedes hoy, todavía no te das cuenta de lo maravilloso que es poder abrir tu mente y crear esos espacios, ¿no? Porque somos seres creadores, somos seres que, en definitiva, si nos ponemos en este momento presente, ahí es donde desarrollamos esa creatividad. Y por eso yo voy muy, eh, en enfoque a la salud mental, porque a veces desarrollamos esto que se llama ansiedad, porque estamos muy en el futuro, o depresión, porque estamos mirando muy en el pasado. Y entonces es como que alinear a la persona para que esté en su presente y en el presente pueda crear la maravillosa vida que quiere y ya con eso resolviéndose, porque cada uno tiene que, con las herramientas que va aportando una técnica o una metodología como el coaching, ya puede verse, ¿no? Y convertirse en el observador de su propia vida, porque eso también hacemos los coaches, ¿no? O sea, tratamos de que la persona se convierta en su propio observador, ¿no? Y cada quien va en la búsqueda de las herramientas que necesiten, porque de hecho sí tenemos que complementarnos, ¿no? Yo a veces tengo muchos consultantes en los que ya las herramientas del coaching, como tú comentaste, ¿no? Pueden unos necesitar mentoría, otros ya pueden tener necesitar terapia, entonces tendrían que ir con un psicólogo o con un psiquiatra, pero eso está bien porque cuando la persona ya reconoce que necesita ayuda, ya está en un paso de evolucionar y mirar por su propio crecimiento. Y eso es muy valorado, ¿no? Hay que reconocernos, porque todos necesitamos también, de hecho, alguna persona que nos esté apoyando, ¿no? Igual tengo a mis amigas psicólogas que también por ahí también las visito y también tengo coaches, amigos que también nos damos feedback, porque de eso se trata,
de ir danzando, de ir acompañándonos y de ir viendo que todos estamos aquí para poder como que ser luz para otros, ¿no? Voy Y a, voy todos a, nos inspiramos, ¿no? En voy cada a tomar persona. dos ideas que has comentado porque me parece importante volver un poquito a ellas. Y la primera es que efectivamente el ser humano no es solamente un ser racional. El ser humano tiene toda la parte cognitiva pensante, tiene todo el cuerpo físico, tiene todo el cuerpo emocional, con emociones y sentimientos, y luego tiene toda su parte espiritual. Y esos cuatro cuerpos están mezclados entre sí. Entonces, hasta ahora, históricamente, hemos ido abordando al ser humano como de forma fragmentada. Es una cosa que siempre defendemos en la humanología, que tenemos que acabar con ese abordaje del ser humano como a trozos, ¿no? Pues vamos a abordar a la persona en psicología o psiquiatría solamente la mente, y las emociones, el cuerpo físico, la espiritualidad quedan fuera. Perdón, el ser humano no puede ser abordado o no debería seguir siendo abordado de forma fragmentada, opinamos en humanología, que encaja muy bien con lo que tú has explicado hace un momento. Y eso también está muy unido a otro precepto de la humanología que se relaciona con ese hacer ser que tú has dicho antes. Nosotros en humanología siempre decimos que antes de poder actuar, que sería el hacer, primero has de conocerte y comprenderte. Pero hay muchísimos profesionales ahí afuera, Angie, seguro que tú conoces a muchos, que siempre te llegan con su receta bajo el brazo, ¿no? Vienen aquí y te dicen, tienes que hacer esto. Y entonces alcanzarás la plenitud, serás feliz, tendrás esto. Y yo digo, no puede ser. No podemos dar una receta igual a todo el mundo. Tenemos que ayudar a la persona a conocerse y comprenderse primero, porque además todos somos diferentes, a fin de poder decidir cómo vamos a actuar. Y eso es un poquito lo que tú estabas explicando antes, ¿no, Angie? ¿Cómo vamos a dar esas recetas? Entonces, me gustaría que exploráramos juntas un poquito esa característica tan específica del coaching, porque si hay un principio fundamental en el coaching profesional, es que el coach no está aquí para decirte lo que tienes que hacer. No, no, al contrario que en otras profesiones donde te dicen, ¿no? Tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y en la siguiente sesión seguimos. No, el coach está aquí para hacer prácticamente lo contrario, ¿verdad, Angie? Claro, bueno, es que también nosotros lo que vemos es cómo, cómo la otra persona toma conciencia. Porque si le decimos las cosas, ¿cómo va a reconocer aquello que necesita cambiar? Entonces, en realidad, y me ha pasado, porque hay personas inclusive yo, que he ido en mis inicios, ¿no? Iba a talleres y decía, sí, me daban la receta, ¿no? Y me decían, ah, ya tienes que hacer esto, y vamos, y salías pues con una vibra así al tope, ¿no? Y cuando llegas a tu casa y veías, y caías de nuevo en tu emoción y decías, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, justamente es, si no se logra tocar esa parte, es la toma de conciencia, de saber la persona en qué situación está, cómo se va a mover y saber qué es lo que quiere. Como dices, primero es como que yo me tengo que conocer para hacer ese cambio que me va a llevar a esa idea que yo tengo que quiero lograr. Y solamente es, como tú dices, es viéndonos como un sistema. O sea, es todo, un conjunto de cosas. Porque finalmente si no ves tu emoción, tampoco vas a saber qué es lo que te mueve. Y eso es importantísimo. Es como que conectar. Y a veces lo que pasa es que nuestra educación hace de que nosotros nos olvidemos inclusive de qué emoción nos aporta. ¿Por qué? Porque nos han dicho, no llores, no hables, no, todos los nos que en el principio pues era como para encaminarnos en este sistema y entrar a un régimen que para mí no es tan normal, porque lo hemos normalizado, ¿no? Pero reprimiendo las emociones
luego ya no sientes tu cuerpo y tampoco estás atento a esas señales que el cuerpo sabiamente te envía, o sea, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, cuando has atravesado ciertas cosas que han sido muy, no sé, desafiantes para ti. Entonces, lo dejas pasar y simplemente te tomas una pastilla, pero ya ahí te estás dejando de reconocer. Claro, Entonces, lo que y ahí pasa está es que la unión del exacto, pensamiento, la emoción y el cuerpo, e incluso a veces, como hemos exacto, dicho, la espiritualidad. exacto. Totalmente. Ujú. Exacto, y entonces cuando tú vas a una sesión, ¿no? De coaching, de acompañamiento, te sientas y dices, ok, a ver, ¿no? Porque hay muchas personas que llegan, resuélveme, ¿no? Entonces, Suave. ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a que Sí. en esos talleres que son muy masivos y que de repente también aportan, no, de hecho que aportan, a mí me han aportado muchísimo, pero es justamente cada persona, cada individuo es un mundo completamente diferente. Entonces, si ese mundo no se aprende a mirar, no va a poder tampoco compartir todas esas habilidades que cree no tener, porque llegas a una sesión como muy bloqueado, ¿no? Entonces, es abrir posibilidades, ¿no? Y en esa apertura de posibilidades, la persona elige. El coach no va a decir qué hacer, porque como me decía pues mi mentora, que es Violeta Hoshi, que es la que que me enseñó el coaching, eh, tú no vas a poder ser responsable de las decisiones, ¿no? Que tome la otra persona. Y de hecho, la otra persona no te puede hacer responsable de sus decisiones, porque la vida es de uno, la Ujú. vida es de esa persona, y si uno está en conexión con lo que quiere vivir, va a tomar las decisiones y lo lleven a experimentar lo que a mí siempre me marca mucho, es ese propósito individual de vivir en bienestar y plenitud, que es, creo que el anhelo de cada persona, ¿no? De hecho, no hemos venido a sufrir, hemos venido a experimentar. Justamente me recuerdo mucho lo que nos decía, esa felicidad que está en nosotros, ¿no? Pero que en ese proceso de crecimiento y de evolución que hemos tenido, nos hemos ido como perdiendo, ¿no? Y ahora hay que volver a uno para justamente decir, oye, esto me merezco y entonces estoy creando la vida que quiero, no haciendo responsables a los otros, sino haciéndome cargo yo. Y eso es lo que hace el coaching, hacer que las personas tomen conciencia y se hagan cargo de ellas mismas, ¿no? Fíjate, Con Angie, el... incluso cuando una persona en un momento dado decide que quiere tener una experiencia no feliz, infeliz. Hay personas que de forma consciente deciden, no, yo sé que esto me va a hacer sufrir, pero lo voy a pasar y lo voy a vivir. Y que se dan permiso para pasarlo mal. Lo que no hacen es quedarse atascadas en ese malestar si están haciendo un proceso de coaching correcto, ¿no? Porque al final salimos de esa situación de malestar buscando un camino que realmente nos aporte, pero hay gente que confunde la búsqueda de la felicidad con una búsqueda de alegría perpetua, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, nada, nada, No, nada. para nada, porque en realidad la vida son instantes. O sea, el hecho de estar alegre todo el tiempo no te da el enfoque para crear cosas diferentes. O sea, estás así como que muy disperso, ¿no? Por eso es que uno tiene que encontrar ese balance y nutrirse de las cosas que van a permitirte, uno, adaptarte, uno, resolverte y potenciar, ¿no? Esas habilidades que cada uno tiene. Y de hecho, el tema es no compararse, porque estamos en este mundo con cada uno tiene una función diferente, cada uno aporta, ¿no? Entonces, la comparación también te lleva a experimentar emociones que te mueven hacia, ¿no? Bajar tu nivel de vibración, ¿no? Pero el sentir de que ya tú eres, por el simplemente hecho de existir, te debe dar la herramienta para decir, yo estoy aquí
para experimentarme en esta experiencia y también para que de lo que yo descubra, de lo que yo reconozca en mí, ¿no? Darlo al servicio y expandir ese amor, esa paz, esa felicidad que ya soy, ¿no? Y que en balance, porque hay que movernos siempre entre lo uno y lo otro porque somos seres duales, si no, ¿cómo nos reconoceríamos, ¿no? Si no sabemos qué es la oscuridad, ¿cómo veríamos la luz? Entonces, eso nos permite encontrar un centro que nos lleve a vivir el camino y la experiencia que elijamos también, ¿no? Esa es parte Angie, de cada experiencia. y Sí. si yo te pregunto, ¿le encuentras alguna limitación al coaching? ¿Qué me dices? En realidad, creo que es una metodología que ayuda muchísimo, pero no es una metodología que va más allá. O sea, no se introduce mucho en la parte de que de repente los coaches ontológicos podemos mirar más al ser, ¿no? Porque también en la función del coaching es moverte, pero no mucho involucrarte en la experiencia de uno, ¿no? Entonces, yo sí lo creo que, como me encantan esas cosas, yo sí lo complemento, ¿no? Porque estoy siempre en la búsqueda de adquirir nuevos conocimientos para tener como ese abanico de posibilidades que cuando venga el cliente o el consultante me diga, yo pueda entrar por ahí, ¿no? Entonces, por eso es que también complemento este tema con la bioneuromoción. Y de hecho estoy haciendo esas evaluaciones que uno tiene internamente para estudiar mi segunda carrera, que es psicología, porque realmente sí es importante y yo creo que de mi parte es responsable tener conocimientos para poder brindar el apoyo que la persona necesite, ¿no? O sea, es como también es nutrirme para poder expandir conocimientos a los otros. De hecho, hay mucha gente que dice, no, el coaching es como que te vende La cosas que panacea, no son. la Exacto, ¿ya? panacea. Me lo han dicho en mi cara pelada, ¿no? Pero yo decía, no, porque igual es una herramienta. Si a ti no te funciona, vas donde, ¿no? Donde a ti te sientas cómoda. Y es como buscar un médico. O sea, Sí. tú buscas al profesional que va más en sintonía contigo y de hecho no te vas a la primera, ¿no? Porque hay muchas cosas que uno tiene que decidir para su autocuidado. Y si, por ejemplo, tienes que hacerte una operación, tú vas a buscar varios referentes. Igual sé con el coaching y con todas las carreras y profesiones que hay para el servicio de las personas, ¿no? Pero yo diría incluso algo más, Angie. Si tú te vas a hacer una operación de rodilla, no vas a ir a un cirujano de la mano, vas a ir a un cirujano especialista. Entonces, la humanología busca convertirse en una disciplina nueva que precisamente considera el coaching una herramienta más y busca ayudar a las personas a conocerse y comprenderse y tomar acción en esos cuatro campos de la vida, en todo lo que es los cuatro campos del ser. Así que yo creo que si tú al final haces esa segunda carrera y con todos los conocimientos que ya tienes, te vas a aproximar mucho a ser una verdadera humanóloga. Y bueno, entonces por ahí voy a estar en línea con tu enfoque, porque de hecho Totalmente. a mí lo que me inspira mucho es nutrir esa parte humana de cada persona, esa parte que finalmente como que nos hemos olvidado, ¿no? O sea, tenemos que humanizarnos más para que el mundo o nuestro propio mundo comience a ser realmente ese mundo que queremos, ¿no? Y de hecho sé y tengo en mente, o sea, sé esa persona que tú quieres ver en los otros. De hecho, hay muchas personas que tienen muchos desafíos y que van pues dando tumbos en la vida, pero desde la comprensión de haber ya transitado varios procesos, yo digo, ok, no está en un momento para poder escuchar, ¿no? Y de hecho va a llegar su momento.
y tener la posibilidad de poder acompañar con estas herramientas, con esta parte humana que a veces no le damos tanta importancia, a mí me llena de mucha satisfacción. De hecho, en mi proceso, pues, yo había perdido muchas cosas, o sea, no sé si puedo contar un poco mi historia de lo que llegué, de cómo llegué al coaching. Fue básicamente porque sí tuve acompañamiento de psicólogos, me ayudaron muchísimo en un proceso de duelo bastante doloroso, eh, pero finalmente yo necesitaba más, o sea, no solamente esa escucha activa que te da un psicólogo, sino es cómo me resuelvo yo. Y Dar ahí el es donde paso tú. dar el paso, ese salto que te Claro, lleva a decir, esto ha sido fuerte, pero todavía estás de en pie. pasiva a activa. Exacto. Entonces, ahí es donde confronté esa humanidad que yo había como que dejado pasado por agüita caliente y dije, oye, qué bonito es ser tú sabiendo que la emoción que tienes aquí ahora la puedes comprender. Porque antes de todo esto, yo sabía pues que las emociones ahí estaban, pero realmente verbalizar cómo es el que me sentía después de haber pasado todo mi tiempo en el que tenía que ser fuerte, el que no tenía que llorar. O sea, me estaba como que agotando muchísimo. Entonces, Te ahí, estaba dominando la emoción en vez de que tú la dominaras a ella. Es exacto, ese proceso de aprendizaje que mucha gente no tiene, exacto. Y que entonces, forma parte fundamental de ese crecimiento personal del que hablabas. Ujú. exacto. Y entonces ahí es donde me dije, wow, esto sí que es poderoso, porque realmente antes yo no me estaba mirando. Mm. Y de hecho, llevé mi duelo no reconociendo inclusive porque quedé en un limbo. Entonces ahí es cuando dije, esto no es así. O sea, la vida no se vive en automático, No ni estabas tampoco viva, estabas vegetando, no estabas viva. exactamente, estaba en un limbo completamente aislada y simplemente haciendo lo que ya había aprendido, que eran hacer mis cálculos, mis números, mi todo. O sea, estaba y lo hacía bien, o sea, sacaba los proyectos, hacía cosas y era bastante, como que en el hacer estaba ahí, ¿no? Pero en mi Eras resolutiva, resolutiva total, pero hacia afuera, no hacia adentro. claro, Hasta que mi cuerpo dijo, o te plantas hasta o aquí. te plantas. Sí. Y ahí es donde experimenté pues un tema de hipertiroidismo, donde sentía que los músculos se me contraían y dije, así no es la vida. Esto tiene que cambiar. Y felizmente pues ahí tuve el acompañamiento, y porque ya estaba en mi proceso de coaching y también estaba acompañada de psicólogas y fue muy, muy, muy revelador, ¿no? Y también sentir de que no estaba sola, o sea, que sí podía pedir esa ayuda, que no solamente me tenía que sentir fuerte ante la adversidad, porque también aprendí que de mi vulnerabilidad pude potenciar aquellas cosas y habilidades que yo había dejado de ver. Entonces, la verdad es que a mí me ha aportado muchísimo, tanto el coaching, la bioneuromoción, la psicología, la biología. O sea, ahora yo veo todo mi ser con todo. Y entonces como que ya estoy más al pendiente de las señales de mi cuerpo, de las señales inclusive de lo que veo afuera, Claro. porque ya más o menos puedo aplicar este tema que le llaman la ley del espejo. Ujú. El tema de no ir con la queja, no ir con la crítica, de no estar juzgando. De hecho, somos humanos y lo hacemos. Eso es por naturaleza. Pero ahora Claro. más consciente de tocar estos temas que a veces sí limitan mucho a poderse ver, porque el juicio siempre es algo que es como se dice, es eh, una forma de evitar Ujú. no verse, ¿no?
porque en el otro traslado todo lo que no quiero ver en mí. Entonces, son herramientas muy poderosas que uno va aprendiendo y que de hecho están al servicio de todas las personas, ¿no? Sí, Y porque solamente es empezar a mirarnos, porque ahí es donde empieza el poder. el coaching original ya lo empezó a hacer Sócrates con su sistema de mayéutica y con las preguntas socráticas, ¿no? El método socrático, fíjate, de aquel entonces es eso, es plantearse preguntas cada vez más profundas, cada vez más dirigidas para intentar encontrar una serie de respuestas y caminos que te ayuden. Sí, la autoindagación es básica, ¿no? No, De y hecho, la eso es indagación con un coach que te ayude, porque muchas veces la persona exacto, no es capaz de hacer ese proceso y ahí es donde entran los coaches donde y como entramos. hemos visto otros profesionales a veces, ¿no? Ujú. Angie, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Hablando Claro. Yo sé que todo lo que hoy hemos contado y compartido aquí a mucha gente le va a dar mucho sentido, van a entender por fin qué es eso del coaching, cómo funciona, para qué sirve. Van a quizá plantearse, pues igual yo necesitaría hablar con alguien que me pueda ayudar. Y el que nos hayas compartido también parte de tu historia, te lo agradezco de corazón, que la gente vea que sí que se puede. Si tú me estás viendo, me estás escuchando hoy aquí con Angie en el programa, se puede, pide ayuda, no te quedes en ese limbo o incluso en ese infierno si no quieres estar ahí. Porque si decides estar ahí tú, es decisión tuya y la respeto profundamente, pero si quieres salir y no sabes cómo, pide ayuda, que estamos aquí para ayudarte. Angie, de verdad, mil gracias. Me ha encantado charlar contigo. Estoy segura de que habrá muchas preguntas y comentarios que la gente nos compartirá y que te haremos llegar. Y simplemente quiero darte la enhorabuena, felicitarte por todo ese proceso y animarte a que, bueno, pues que sigamos colaborando en el Instituto Internacional de Humanología y compartiendo este conocimiento con todo el mundo, porque personas como tú son las que nos están ayudando a rehumanizar a la humanidad, que es el siguiente paso, creo yo también. Gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Encantada de poder compartir contigo estos conocimientos que de hecho nos han cambiado la vida y que también nos animamos a compartir con otras personas. Y sí, como dijiste, ¿no? O sea, la ayuda está y simplemente animarse a pedirla y no quedarse en esa situación de sufrimiento, porque también esa es una elección. El dolor se transita con amor y de hecho se pasa, se transita, ¿no? Pero ya el sufrimiento ya es distinto. Así que la elección es de cada uno. Y muchísimas gracias también por esta invitación y por el espacio. Me encanta lo que haces. De hecho, cuando estuviste aquí fuiste inspiración para mí y muchas de las personas que te acompañamos en la charla que nos diste. Así que, nada, muchísimas gracias por este espacio y encantada. En otro momento nos volveremos a encontrar. Seguro que sí, Angie, seguro. Muchísimas gracias. Invito ahora, como siempre, a todos los que nos habéis estado escuchando, sea a través de nuestro canal de YouTube o a través de Instagram, a que también os conectéis el mes de septiembre, que tenemos una nueva edición de Hablando Claro. El mes de septiembre se va a dedicar en el instituto a otro tema importante, las circunstancias. Y dentro de las entrevistas que hacemos en Hablando Claro, de seguro contaremos con una persona que tenga un conocimiento y una sabiduría también muy profundos que nos inspirarán y nos ayudarán a conocernos y comprendernos mejor. Soy Jessica Lockhart desde el Instituto Internacional de Humanología y el Club Más Humanos en Hablando Claro. Hasta el mes que viene.